Bueno, estoy muy feliz, amigos, de poder estar con ustedes esta mañana, que nos hayan acompañado. Fue muy curioso esta mañana porque a muchos sus celulares jugó una mala broma, ¿no? De repente hubo un problema ahí del cambio de horario. Algunos lo tuvieron presente, llegaron más temprano que otros, pero bueno, me da mucho gusto que podamos estar en este día para poder celebrar. Esta casa celebra cada fin de semana y lo hemos estado viendo a lo largo de esta serie que hoy termina, amigos. Hoy termina esta serie, La Casa Celebra, y a ese mensaje lo he titulado Reconexión. Y estoy sumamente expectante porque yo creo que Dios hoy tiene algo que hablarnos. Te soy sincero, siento un poco de un ambiente un poco hostil, ¿no? Y no tanto provocado por ustedes, siento el ambiente así. Y me gustaría orar antes de comenzar, así que si puedes cerrar tus ojos para no distraerte, lo puedes hacer. Si no, no pasa nada. Señor, gracias por este día. Gracias porque nos has permitido llegar a tu casa. Gracias porque nos permites estar aquí. Porque contra todo pronóstico, Dios, tú sigues haciendo algo increíble en nuestras vidas y familias. Yo te pido, Señor, que hoy sea tu palabra hablando en nuestro corazón, que podamos hoy no solamente escucharla, sino también ponerla por obra. Permite, Señor, que cualquier distracción, que cualquier pensamiento, cualquier carga que nosotros venimos arrastrando, Señor, en nuestras casas, sea quitado de nuestra mente y de nuestro corazón para poder escuchar hoy tu palabra de la mejor manera y poner atención. En el nombre de Jesús, amén y amén. Ha sido muy complicado poder dar estos mensajes porque conllevan mucho contexto. De repente los predicadores usamos solamente una parte de la Biblia, pero la realidad es que hoy se pone más complicado, porque tenemos que precisar muchas cosas. Estamos haciendo un recorrido a través de la Biblia y ya llevamos 4 eventos cruciales que nos han dejado ver lo difícil que fue. Que fue difícil poder tener la relación que hoy disfrutamos con Dios. Esta relación cercana, íntima, esta relación donde no hay un velo, esta relación donde podemos tener un acceso libre las veces que nosotros así lo deseemos. Pero costó mucho y hemos estado hablando de diferentes momentos. Hoy vamos a comenzar y terminar esta serie. Digo comenzar porque vamos a comenzar una nueva temporada y es la temporada final antes de la venida de Jesús, que es la época de los reyes y la época de los profetas. Pero para poder entender mejor esa temporada es importante precisar que el plan y el deseo de Dios nunca fue que Israel tuviera una monarquía. Dios nunca quiso que Israel fuera gobernado por reyes humanos. Pero la monarquía, amigos, es el resultado del hábito, sí lo dije bien, del hábito de Israel de imitar costumbres de otras naciones. La monarquía es el resultado de Israel de imitar costumbres y formas o estilos de vida de otras culturas a su alrededor. Y es que en otras culturas ya existía la monarquía como estilo de gobierno. Y el quinto momento crucial en el cual te quiero llevar ocurre precisamente cuando Israel pidió un rey. Para ese momento sabemos que Samuel era quien estaba fungiendo por último el cargo de juez. Es muy interesante porque a Samuel lo ubicamos de 3 formas. Lo ubicamos como juez, lo ubicamos también como profeta y como sacerdote además de todo. Samuel viene a ser una figura importante para el pueblo de Israel. De hecho, con Samuel se comienza una escuela de profetas. Así es como algunos estudiosos determinan que con Samuel comienza la famosa escuela de profetas. Dice entonces el primer libro de Samuel, capítulo 8, versículo 1 al 9, que va a estar en pantalla, es lo siguiente. Cuando Samuel envejeció, nombró a sus hijos como jueces de Israel, Joel y Abías, sus hijos mayores. Establecieron su corte en Berseba, pero ellos no eran como su padre, porque ellos codiciaban el dinero, aceptaban sobornos y pervertían la justicia. Finalmente los ancianos de Israel se reunieron en Ramá para hablar el asunto con Samuel. Mira, Samuel, le dijeron, ya eres anciano y tus hijos no son como tú. Danos un rey para que nos juzgue, así como lo tienen las otras demás naciones. Aquí vemos claramente esta imitación que ellos querían hacer de otras naciones. Samuel se disgustó con esta petición y se fue al Señor en busca de orientación. Y ven la respuesta de Dios en el versículo 7. Haz todo lo que te digan, le respondió el Señor, porque me están rechazando a mí y no a ti. Ya no quieren que yo siga siendo su rey. Desde Egipto los saqué y me han abandonado continuamente y han seguido a otros dioses. Y ahora te tratan a ti de la misma manera. Así que haz lo que te pidan, pero adviérteles seriamente acerca de la manera en la que reina un rey humano. Adviérteles de la manera en la que reina un rey humano.
Entonces vemos cómo Samuel de alguna forma sufre por el rechazo, y parece una sorpresa, ¿no? Pero la realidad es que Israel ya viene rechazando a Dios, ya lo veíamos la semana pasada, de forma constante y reiterativa. Sufre el rechazo por lo que está haciendo Israel, ¿no? Rechazando a Dios. Y es una realidad esta afirmación que voy a hacer, y lo vamos a ver a lo largo de todo este último mensaje, y es que mientras más se acercaba a Dios al pueblo, el pueblo más alejaba su corazón de Dios. Mientras más Dios decidía acercarse al pueblo, al mismo tiempo más se alejaba el corazón del pueblo hacia Dios. Entonces vemos como respuesta a esta petición de Israel a Saúl. Saúl viene a ser el primer rey de Israel. Y Saúl viene a ser esa figura humana ideal para ser el rey. Es alto, es fornido, tiene un bello parecer y es elegido, viene de un extracto humilde. De hecho, esa parte es la que le provocó inseguridades durante su reinado. Y así como Adán, como Noé, como Moisés y como muchos jueces, vemos imperfecciones en su vida, vemos debilidades, vemos defectos en su persona. Y él también va a fracasar cuando decidió escuchar más la voz de la gente que la voz de Dios. Él quería agradar a la gente y esa acción de querer agradar a la gente lo llevó a cometer muchas malas decisiones. Esto lo catapultó al fracaso porque va a permitir muchas cosas en Israel, va a tomar malas decisiones que va a acabar con la vida no solamente de muchas personas, sino también con su propia vida y con la de su familia. Su reino va a ser arrancado por esta mala decisión. Dice primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 1. Ahora bien, el Señor le dijo a Samuel: ya has hecho suficiente duelo por Saúl. Samuel se había encariñado de alguna manera con Saúl. Lo he rechazado como rey de Israel, así que llena tu frasco de aceite de oliva y vete a Belén. Busca un hombre llamado Isaí que vive allí, porque he elegido a uno de sus hijos para que sea mi rey. Entonces distinguimos que Saúl fracasa y su fracaso hace que su reino sea arrancado, y ahora la misión va a recaer en David. Ahora la instrucción sobre Samuel es: ve y busca en la casa de Isaí a uno de sus hijos, y ese hijo va a ser David. Pero para poder entender mejor todavía esta época de los reyes y profetas, debemos de remontarnos a la época cuando, una vez que salen de Egipto y habitan en el desierto, Dios, recordemos esta afirmación, mientras más se acercaba a Dios, ¿cómo fue el acercamiento de Dios con el pueblo en el desierto? Él quiso ser presente con el pueblo y va a habitar en una carpa. Esta famosa carpa los va a acompañar durante el desierto, va a continuar en la tierra prometida, una vez que Josué logra introducir al pueblo a la tierra prometida. Va a continuar la carpa en la época de los jueces. Inclusive al rey David también le toca presenciar esta carpa. Dios queriendo habitar en medio del pueblo a través de una carpa. Y esta carpa contenía de alguna manera la presencia de Dios. Era Dios en medio del pueblo. La premisa es esta: Dios habitando entre su pueblo. Y una vez instalados ahora sí en la época del rey David, entendiendo que Dios quería habitar entre el pueblo y habitó por medio de esta carpa, Dios le dice a David algo por medio del profeta Natán. Aquí ya empezamos a ver la figura de un profeta. Comenzamos a ver que los reyes no podían ser dirigidos por sí mismos, sino necesitaban de profetas de Dios para poder guiar al pueblo hacia la voluntad de Dios. Así como hay profetas buenos, también hay profetas malos que lo que hacían era tergiversar el mensaje de Dios y lo daban de mala manera, y eso provocaba fracaso al rey y al pueblo de Israel. Pero vemos entonces este pacto que hace Dios con David. Y una vez que David se instaló en el palacio y el Señor le dio descanso de los enemigos que lo rodeaban, el rey mandó llamar al profeta Natán. Mira, le dijo David, yo vivo en un hermoso palacio de cedro, mientras que el arca de Dios está allá afuera en una carpa. Natán le respondió al rey: adelante, haz todo lo que tienes pensado, porque el Señor está contigo. Pero esa misma noche el Señor le dijo a Natán: ve y dile a mi siervo David esto ha declarado el Señor: ¿acaso eres tú el que me debe construir una casa en la que yo viva?
Desde el día en que saqué a los israelitas de Egipto hasta hoy, nunca he vivido en una casa. Siempre fui de lugar a otro con una carpa y un tabernáculo como mi morada. Sin embargo, donde quiera que fui con los israelitas, ni una sola vez me quejé ante los jefes de las tribus de Israel, los pastores de mi pueblo de Israel. Nunca les pregunté, ¿por qué no me han construido una hermosa casa de cedro? Por primera vez vemos esta nueva expresión o este nuevo color, donde vemos que ahora David tiene la intención de construirle una casa a Dios. David se percata que Dios habitaba en carpas. David se percata que era un lugar no ideal para la presencia de Dios y decide construir una casa para Dios. Ya vemos esta idea introducida en la mente de David. Y mientras se construía la casa, de hecho vamos a ver que es Salomón quien termina de construir la casa, el hijo de David. Vemos que David decidió un plan increíble y muy estratégico. Quiero que no pierdas de vista este momento. Este es otro momento crucial de nuestra serie. Es un momento tan crucial que nos va a acompañar en los próximos momentos, ¿no? También con otros reyes. Y es que nosotros vamos a ver que a David se le ocurrió algo muy interesante, y es poner, antes que esté la casa de Dios construida, poner la carpa justo en el centro del pueblo, para que cada vez que las tribus, que las familias bajaban, se encontraran con la carpa y adoraran, que nunca se les olvidara ofrecer sacrificio por sus pecados y que nunca se les olvidara adorar. De hecho, va a organizar a todas las familias para que adoren por 24 horas. Los va a enrolar, los va a hacer que pertenezcan a un rol de adoración, y ese era el plan estratégico, poner la carpa en el centro para que nadie se olvide que Dios está habitando entre el pueblo. ¿Todos entendemos esto? Entonces no pierdan de vista esta instrucción de David. En ese mismo capítulo que ya leímos, vemos también una promesa que Dios le da a David cuando le dice: yo estaré contigo, te haré famoso entre las naciones, pero voy a ser fiel con tu casa. Y tus hijos van a ser reyes de Israel. Voy a estar con tu hijo, lo voy a engrandecer también a él. Lo voy a hacer realmente un rey que pueda comandar a este pueblo. Y termina diciendo esa promesa: tu casa y tu reino continuarán para siempre delante de mí. Esta promesa es maravillosa porque a pesar de los errores que comete cada rey de Israel, esta promesa se mantuvo vigente porque Jesús, nuestro rey, también es descendiente de David. Y vemos esta promesa cumplida también en Jesús. Y tu trono estará seguro para siempre. Estas fueron las últimas palabras de Dios en esta promesa dada por Dios a través de la vida del profeta Natán al rey David. Sin embargo, y a pesar de que Dios fue fiel a su promesa, vemos que David tiene un momento de debilidad, como tú y yo también lo hemos tenido. Este hombre, conforme al corazón de Dios, un día está mirando por la ventana y se percata que hay una mujer bañándose, la desea en su corazón, la manda a traer a su alcoba, se acuesta con ella, la embaraza. Y ahora, ¿cómo hacemos para ocultar el problema? Ahora, ¿cómo hacemos para ocultar el embarazo? Entonces se le ocurre una idea, y es que manda a traer al esposo, que era un soldado de su ejército, para que se acueste con su esposa. Pero el soldado fue fiel a su rey y le dijo: yo no voy a estar aquí con mi esposa mientras compatriotas están dando su vida por ti, rey. También yo voy a ir a la guerra, voy a ir a la batalla. El plan continúa, y el plan es que David va a mandar a este hombre hasta el frente de batalla, y ahí muere. Todos sabemos el desenlace de esta trágica historia. Todos sabemos perfectamente cómo termina esta historia. El hijo muere. Este hijo muere, y de repente vemos a David entrar en un momento de depresión, en un momento de tristeza. Sin embargo, este recuento, esta historia nos permite observar algo sumamente relevante. Y es que una de las mayores debilidades de David fue el amor por las mujeres. Su amor por las mujeres también lo llevó a cometer malas decisiones. Esta debilidad por las mujeres va a ser pasada a su hijo Salomón. Salomón heredó también el amor por las mujeres, solo que de forma exponencial. Dice la escritura que Salomón tuvo cerca de 1000 mujeres. 1000 mujeres tuvo Salomón. Vaya amor por las mujeres. Y quizá el dato es duro, pero no es lo más relevante, amigos. Lo más relevante es que Salomón va a permitir la idolatría en el pueblo de Israel, porque cada una de esas mujeres venía no solamente con su cuerpo, sino también con sus dioses. Al Salomón permitir la entrada a estas mujeres al pueblo de Israel, no sé si se haya acostado con todas, no sé si fue una cuestión de ego, de sentirse el más importante en el mundo,
Pero al hecho de permitir que estas mujeres habitaran en Israel, también se proclamó la idolatría. Va a comenzar una época de idolatría, una época que inclusive David no permitió, porque David puso en el centro de adoración a Dios, en el centro del pueblo. David fue sensible en reconocer la presencia de Dios entre el pueblo y quería que el pueblo se acercaba, pero ya hemos visto esta afirmación que se vuelve cada vez real. Mientras más se acercaba a Dios al pueblo, el pueblo más alejaba su corazón de Dios. Salomón permite que se introduzcan dioses ajenos, dioses de estas mujeres. Y una vez que termina el reino de Salomón, ahora sí, Dios fue fiel a su pacto, va a ayudar a Salomón, pero una vez muerto Salomón, el reino se va a dividir en dos. Y este reinado que se divide en dos va a ser gobernado por uno de los hijos de Salomón llamado Roboam. Roboam va a ser el rey del sur de Israel, de Judá. Él va a tener a su cargo 2 tribus. Pero en el norte se va a levantar un hombre llamado Jeroboam, que muchos lo describen como el padre de la maldad. Y Jeroboam va a ser rey del norte y va a tener a su cargo 10 tribus, que en su total dan las 12 tribus de Israel. Y es tiempo otra vez de recordar esta afirmación que hemos hablado en este último capítulo de la serie. Mientras más se acercaba Dios al pueblo, el pueblo más alejaba su corazón. Y fue así que a pesar de que la casa de Dios ahora con Salomón ya existía y era una realidad, amigos, yo creo que ya entiendan esto. Con Salomón el templo de Dios ya estaba finalizado. Con Salomón era hermoso el templo de Dios. En uno de esos momentos cuando inauguran el templo dicen que la presencia de Dios descendió de una forma tan increíble y gloriosa que muchos quedaron sorprendidos, fascinados, llenos con la presencia de Dios que habitaba en ese templo. Pero amigos, a pesar de que la casa de Dios ya estaba con Salomón, ya era una realidad, con Salomón se introduce la idolatría y con Jeroboam, el padre de la maldad, se van a instaurar los famosos lugares altos. Y aquí es donde te quiero llevar, amigos. Aquí es donde quiero, porque si David fue inteligente en poner la carpa en el centro, para que las familias cuando bajaran se encontraran con la presencia de Dios y adoraran a Dios, ¿qué crees que va a hacer Jeroboam? El plan es estratégico y es sumamente malévolo. ¿Sabes por qué? Porque Jeroboam dijo, no vaya a ser que las familias que bajan al templo se encariñen o se asocien con Roboam y Roboam gane adeptos y entonces vuelva a reinar la casa de David sobre nuestras 10 tribus. Entonces, ¿qué les parece si mejor va a poner unos toros, ¿no? Unas figuras de toro para que ahí adoren cerca de sus casas? Este plan es tan malévolo, amigos, que aparentemente era solamente para que Roboam, el otro rey, el rey de Judá, no ganara adeptos, no ganara gente. Pero esto va mucho más, trascendió mucho más, porque lo que va a hacer Jeroboam es simplificarles este proceso de adoración. ¿Para qué van al centro? Adorar a Dios. ¿Por qué no mejor van al lugar alto, a su montaña, a la colina que les quede más cerca, y ahí ofrecen sacrificio a otros dioses? Va de alguna forma a potencializar la idolatría en Israel, amigos. Salomón la permite, la introduce, pero Jeroboam la desarrolla. Y entonces Israel comienza a vivir en idolatría sumamente, en un alto nivel de idolatría. De esta manera, amigos, nos percatamos que mientras más se quería acercar Dios al pueblo, el pueblo cada vez se alejaba de Dios. Y es aquí donde vemos el propósito de los profetas, porque de repente decimos, ¿para qué estaban los profetas si ellos no gobernaban? Bueno, el propósito o uno de los propósitos de los profetas es que vemos a profetas como Elías, como Eliseo, como Jeremías, como Malaquías. Lo que ellos quieren hacer es erradicar la idolatría de Israel. Lo que ellos intentan es acabar con la dualidad de vida del pueblo de Israel, que adoraban a Dios, pero también adoraban a otros dioses. Ellos intentan parar con esto, pero de alguna manera nos damos cuenta que tampoco ellos pudieron acabar ni erradicar con la idolatría de Israel. El corazón de Israel cada vez era más duro. De hecho, vemos a Jeremías y lo describe la Biblia como el profeta llorón, porque en todo su ministerio no pudo hacer que ni uno solo se postrara ante Dios. Es muy duro lo que estamos viviendo, porque estamos viendo ya un corazón completamente lleno de rebelión. Un corazón apartado, un corazón duro contra Dios. Israel se llenó de idolatría y con el corazón lleno de idolatría y de rebeldía, vemos que hay consecuencias ante esto.
Y es que van a ser cautivos por dos imperios. Primero va a caer el reino del norte, que era realmente el reino que más provocaba idolatría. Te hablo de Jeroboam y todos los reyes siguientes. Dice la Biblia que ninguno hizo lo bueno ante los ojos de Dios. Ningún rey del norte tuvo en su deseo que el pueblo buscara a Dios. Ningún solo rey del norte. Fueron 20 reyes del norte y 19 reyes del sur. En el reino del sur, unos cuantos intentaron seguir los pasos del rey David, es decir, agradar a Dios. Pero muchos también se corrompieron en el camino. Entonces vemos las consecuencias de la rebeldía, y es que el reino del norte cae primero. Es Asiria quien va a asumir este control sobre ellos. Van a ser cautivos a muchos de ellos. Se van a llevar a gente brillante, a gente sobresaliente, y a los ancianos los van a dejar en Israel para que se mueran de hambre. Vas a ser arrancado de tu familia, no los vas a volver a ver, te vas a olvidar de ellos. Y ellos van a padecer hambre, desolación y destrucción, porque obviamente cuando ellos se introducen en el reino, ¿qué crees? Todo fue derribado. Fue saqueado el templo de Dios también. Y vemos que entonces el reino del sur va a ser hecho cautivo por medio de Babilonia. Y aquí es donde muchos precisamos al profeta Daniel ser llevado con este imperio. Entonces, después de este periodo de desolación, yo sé que ya le metí turbo, pero no puedo profundizar tanto, si no nos llevaría muchas series para poder hablar de esta época. Va a comenzar una época, amigos, cuando un corazón está duro, cuando un corazón está completamente duro y la mente está entenebrecida, no queda más que guardar silencio. Muchos profetas dieron su vida porque también murieron a causa de hablar lo que Dios quería hablar al pueblo. Muchos reyes cortaron cabezas de profetas, bocas de profetas, porque no querían escuchar a Dios más. Entonces Dios decide guardar silencio. Y comenzamos una época conocida como los 400 años de silencio. Es una época no registrada en la Biblia. Solamente algunos libros, como el libro de Macabeos, nos permiten ver asomos de qué ocurrió en esta época. La historia universal nos permite darnos cuenta que ocurrió también. Y es que los persas van a asumir un nuevo rol protagónico al ser este nuevo imperio que va a estar frente al mundo, que va a poner al mundo de cabeza. Pero también vemos la evolución, y es que ahora va a ser el imperio griego por medio de este hombre llamado Alejandro Magno, que va a derribar completamente el reino de los persas y ahora se va a proclamar como el nuevo emperador. Con Alejandro Magno ocurre una conquista literalmente del mundo, y con la cultura griega se va a conocer algo que se llama helenización. Y la helenización lo que buscaba era que todas las personas adoptaran formas de vida y costumbres de los griegos. Esta forma de conquistar no fue matarte, no fue destruirte, no fue dejarte con hambre, sino fue cambiar tus pensamientos, tus costumbres, tus prácticas, que adoraras nuevos dioses. Era concebir un mundo de una manera diferente. Hay un grupo de gente con los macabeos que se van a oponer a esta imposición de la helenización. Los griegos es un imperio fascinante desde esa óptica. Ellos ganaron solamente con el intelecto. Y vemos que hay un momento donde termina su imperio y comienza ahora el imperio romano, que es el tiempo que le toca a Jesús vivir. Creo que ya hicimos un recuento bastante interesante acerca de cómo el mundo avanzó, pero quiero que entiendas que durante cerca de 450 años Dios guardó silencio y no había ninguna instrucción de Dios en el mundo. Yo quiero que tan solo imagines eso. ¿Cómo hacían lo bueno? ¿Cómo podían conducirse cuando Dios había decidido guardar silencio? El libro del profeta Oseas nos deja ver un panorama de lo que se vivió en esta época de reyes en Israel. Y justo quiero utilizar Oseas para poder hacer un puente y construir y llegar con Jesús. Dice Oseas capítulo 1, versículo 2. Cuando el Señor le habló por primera vez a Israel por medio de Oseas, le dijo al profeta: ve y cásate con una prostituta. ¿Cuántos de ustedes han dicho sí, amén? Hay unas risas nerviosas. Nadie, amigos, nadie. Ve y cásate con una prostituta, de modo que alguno de los hijos de ella sean concebidos en prostitución.
Esto ilustrará cómo Israel se ha comportado como una prostituta al verse en contra del Señor y al rendir culto a otros dioses. Quiero que tan solo veas el corazón de Dios en los próximos versículos. Vemos que la esposa de Oseas no deja su quehacer, busca un amante, engaña a Oseas. Y dice el capítulo 3 que entonces el Señor me dijo: ve y ama otra vez a tu esposa. A ver, amigos, ¿cuántos de ustedes volverían a amar a esa esposa que se fue? No levanten su mano. Aun cuando ella comete adulterio con un amante. Esto ilustrará que el Señor aún ama a Israel. Aún ama a Israel, aunque se haya vuelto a otros dioses y le encante adorarlos. Así que la recuperé pagando 15 piezas de plata, 5 canastas de cebada y una medida de vino. Esa es la forma en la que Oseas recupera a su esposa. Paga por ella. Todos son símil de lo que ocurrió con Dios y el pueblo durante esta época. Oseas capítulo 11 es el más impactante, versículo 1 en adelante. Cuando Israel era niño, yo lo amé. Y de Egipto llamé a mi hijo. Pero cuanto más lo llamaba, ¿se acuerdan de la premisa de todo este nuevo capítulo final de la serie? Cuanto más yo lo llamaba, más se alejaba de mí. Y ofrecía sacrificios a las imágenes de Baal y quemaba incienso a ídolos. Yo mismo le enseñé a Israel a caminar llevándolo de la mano, pero no sabe ni le importa quién fui yo. Guié a Israel con mis cuerdas de ternura y de amor. Quité el yugo de su cuello y yo mismo me incliné para alimentarlo, amigos. ¡Wow! Yo mismo me incliné para alimentarlos. Sin embargo, como mi pueblo se niega a regresar a mí, escucha bien, como mi pueblo se niega a regresar a mí, oh Israel, ¿cómo podría abandonarte? ¿Cómo podría dejarte ir? Mi corazón está desgarrado dentro de mí y mi compasión se desborda. Quiero que me acompañen con música en los próximos minutos. Te he preguntado a lo largo de toda esta serie, ¿cuántas veces hemos provocado que el corazón de Dios se rompa? Yo muchas veces me he preguntado, ¿por qué nos cuesta tanto a muchos de nosotros volvernos a Dios? ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo regresar a Dios? Hay un versículo que yo no entendía hasta el día de ayer. Hay un versículo que dice que hasta el volvernos a Dios está en Él, no en nosotros, en Él. Hasta que tu hijo, mira, a lo mejor vemos siempre la vida de los hijos que se alejan de Dios, que les cuesta regresar aunque hacen intentos de regreso. Tienes como papá que aprender a descansar en Dios, porque el hecho de que tu hijo vuelva a Dios está en Dios, no en tu hijo. Hasta el volvernos a Dios está en Dios. Yo no lo entendía, pero lo entendí el día de ayer cuando preparaba esto. ¿Qué tal si te dijera que en esta ocasión debes de quedarte quieto? ¿Te acuerdas que hace algunas semanas yo te enseñé o te hablé de esta experiencia de perderse en el súper? ¿Cuántos son papás? Y hablábamos de que obviamente no nos produce ninguna alegría que nuestro hijo se pierda. Cuando lo vemos nos enfurecemos porque nos quedamos preocupados, porque hubo angustia. Algunos segundos sentimos que se nos fue la vida al perder a uno de nuestros hijos. Pero yo quiero hablarte desde la óptica de un hijo, no de un padre. ¿Cuántos son hijos en este lugar? ¿Cuántos fueron hijos en este lugar? Y en esta experiencia en la que vamos al súper y nos perdemos y dejamos de ver a nuestro papá, nuestro instinto es buscar a nuestro papá. Pero la enseñanza, amigos, es que cuando tú te pierdes, debes de permanecer quieto, porque tu papá que te ama va a ir a buscarte. Y si tú te sientes perdido esta mañana, si tú te sientes alejado de Dios esta mañana,
Si tú te sientes como Israel, completamente desorientado, viviendo una época de silencio y no encuentras el camino, la respuesta que Dios trae esta mañana para ti es: quédate quieto, que yo voy a ir por ti. Tan solo quédate quieto. Sé que estás preocupado, sé que estás confundido, sé que te sientes inquieto, sé que sientes que se te va la vida por no verme, pero yo, como papá que te ama profundamente, y como lo vimos en Oseas, ¿cómo yo habría de abandonarte? Yo voy a ir a ti. Yo soy el que va a ir a ti. Y de la misma manera, amigos, que Dios se acercó a nosotros por medio de su Hijo, vemos el plan de reconciliación totalmente evidenciado. Vivimos engañados pensando que nosotros somos quienes tenemos que volver a Dios. De hecho, cantamos "Corro a mi Padre". Pero olvidamos la verdad más importante de este plan de reconciliación. Y quiero que me acompañen a leer lo que dice Lucas capítulo 15, y es el contraste que he hecho en todos mis mensajes. Lucas capítulo 15, versículo 11 en adelante. Hemos visto la parábola o la enseñanza de la oveja perdida. Hemos hablado de la enseñanza de la moneda perdida. Hoy vamos a hablar esta última parábola. Y dice, para ilustrar mejor esta enseñanza, Jesús les contó la siguiente historia. O sea, si aún no habían entendido lo que Él quería decir, va a decir esta última historia. Un hombre tenía 2 hijos. ¿Cuántos hijos? El hijo menor le dijo al padre: quiero la parte de mi herencia ahora, antes de que mueras. Entonces el padre accedió a dividir sus bienes entre sus 2 hijos. Pocos días después, el hijo menor empacó sus pertenencias y se mudó a una tierra distante, donde derrochó todo su dinero en una vida descontrolada. Al mismo tiempo que se le acabó el dinero, hubo una gran hambruna en todo el país y él comenzó a morirse de hambre. Convenció a un agricultor local de que lo contratara y el hombre lo envió al campo para que diera de comer a sus cerdos. Escucha bien. El joven llegó a tener tanta hambre que hasta las algarrabas que alimentaban los cerdos le parecían buenas para comer, pero nadie le dio nada. Cuando finalmente entró en razón, se dijo a sí mismo: en la casa de mi padre hay muchos jornaleros que tienen comida de sobra, y aquí estoy yo muriéndome de hambre. Volveré a la casa de mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno que me llamen tu hijo. Te ruego que me contrates como jornalero. Entonces regresó a la casa de su padre, y cuando todavía estaba lejos, amigos, repitan conmigo, y cuando todavía estaba lejos. Eso nos hace entender que el hijo pródigo, el hijo perdido, el hijo que decidió irse de casa, aún no llegaba a casa. De repente visualizamos este texto, esta historia, y vemos ya al hijo frente al padre, pero no era así, amigos. El hijo aún seguía lejos. Y aquí es donde surge el entendimiento de que hasta el volvernos a Dios está en Dios. Porque tú también has llegado en tu desesperación a ese rincón, a esa esquina, donde quizá ya estás más cerca de casa, pero no termina por ser la casa. No saben cuántas veces me he frustrado en mi corazón porque yo me he visto ahí a punto de llegar a la casa y no termino por llegar a la casa. Pero también me frustra ver a muchas personas que intentan regresar con todas sus fuerzas, pero se quedan en una esquina sin poder llegar a la casa. Hasta el volvernos a Dios está en Dios, porque mira lo que nos dice Jesús. Y cuando todavía estaba lejos, su padre, quien no le quitó nunca sus ojos de encima, lo vio llegar, lleno de amor y de compasión. Corrió hacia su hijo. Digan conmigo: corrió hacia su hijo. Esta lección la dan muchos teólogos, y es que pensamos que son los pecadores los que tienen que correr a los brazos del Padre. Pero amigos, muchas veces tus intentos no van a ser suficientes. Muchas veces tus deseos de no pecar no van a ser suficientes. Muchas veces vas a necesitar, todo el tiempo vas a necesitar que tu papá corra hacia ti. Cuando lo vio el padre a su hijo, fue el padre quien corre hacia el hijo. Lleno de amor y de compasión, lo abrazó y lo besó.
Yo te preguntaba la semana pasada cuántos han perdido algo valioso. Y yo te decía que el Padre no es completamente feliz si tú no estás. Yo quiero que imagines este momento en el que el Padre, desesperado por ver a sufrir a su Hijo. Es que ese es el panorama, amigos, es maravilloso. Un hijo perdido, pero al mismo tiempo un padre herido. Un hijo sufriendo las consecuencias de su rebeldía, pero al mismo tiempo un padre destrozado viendo a su hijo sufrir las consecuencias de su rebeldía. Y esta es la historia de Dios y la humanidad. Esta es la historia que desde el libro de Génesis, con la caída de Adán y Eva, ha ocurrido una y otra vez. El hijo sufriendo las consecuencias de su rebeldía y el padre destrozado viendo a su hijo sufrir sus consecuencias. Pero ¿qué tal si yo te dijera que Dios nunca ha dejado de correr por nosotros o hacia nosotros? ¿Qué tal si yo te dijera que Dios como Padre ha ido a la humanidad muchas veces, o fue a la humanidad muchas veces, pero fue el Hijo el que no quiso abrazar al Padre? Fue el Hijo el que rechazó el abrazo del Padre. A este mensaje lo titulé Reconexión porque por fin, amigos, llegamos al momento crucial y definitorio. Esta semana de la pasión que estamos por vivir, vamos a recordar la última semana de Jesús en la tierra y la consumación de este plan que fue puesto en marcha desde el Edén. Y cuando Satanás creía que había vencido, Dios ya había diseñado un plan para que por medio de su Hijo, en el acercamiento de su Hijo a la tierra, nosotros fuéramos ganados una vez y para siempre. Y este plan maravilloso lo podemos ver y distinguir en muchos momentos de la Escritura. Dios queriéndose acercarse a nosotros, pero el pueblo alejando su corazón de Dios. Es Dios quien se acerca, lo hizo todo el tiempo. Dios no está cómodo en su trono esperando que tú te acerques. Dios está desesperado por ir a tu encuentro, por llegar a ti. Se acerca todo el tiempo, solo que antes, mientras más se acercaba, más se alejaba el pueblo de Dios. Así que, amigos, hoy comprobamos esta gran verdad. El volverse a Dios está en Él mismo. En Dios está que regresemos a casa. Y quizá en esa etapa de tu vida no eres el hijo. Quizá en esa etapa de tu vida tú no eres el hijo de esta historia. Pero tú eres el hermano de este hijo que se perdió. Leíamos en la historia que 2 hijos tenía ese papá. El menor de ellos fue quien decidió salir de casa y gastarse toda su herencia. Pero hubo uno que se quedó en casa. Uno que decidió quedarse con su papá. Uno que decidió afrontar la realidad de que ahora era el único que tenía que trabajar. Ya no estaba su hermano. Y dice por último, sin embargo, su padre dijo a los sirvientes: rápido, hagan lo mejor. Traigan la mejor túnica que hay en la casa y vístanlo. Consigan su anillo para su dedo y sandalias para sus pies. Maten el ternero que hemos engordado. Tenemos que celebrar con un banquete. Porque este hijo mío estaba muerto y ahora ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ahora ha encontrado la casa. Entonces comenzó la fiesta. Mientras tanto, el hijo mayor estaba trabajando en el campo y cuando regresó escuchó los ángeles azules y el baile en la casa y preguntó a uno de los sirvientes qué pasaba. He predicado tantas veces esto que ya hasta me aburro de dar los mismos ejemplos. Tu hermano no ha vuelto, le dijo, y tu padre mató el ternero engordado. Mira, ¿alguien ha sido Satanás en alguna relación? El cizañoso. Este criado ganó el Oscar del cizañoso totote. Que mira, bastaba con decirle tu hermano ha vuelto, pero no, le metió todavía más de su cosecha y le dijo: y tu padre mató, no un becerro, amigo, el borrego más gordo, el gordo, el que estábamos preparando cuando te casaras.
Dice el versículo 28, el hermano mayor, ¿qué pasó? Se enojó. ¿Qué hizo el hermano mayor? Se enojó y no quiso entrar, me lo imagino así, indignado. Y su padre salió y le suplicó que entrara, pero él respondió: todos estos años he trabajado para ti como un burro y nunca me negué a hacer nada de lo que me pediste. Y en todo ese tiempo no me diste ni un cabrito para festejar con mis amigos. Sin embargo, cuando ese hijo tuyo regresa después de haber derrochado su dinero en prostitutas, matas el ternero más gordo para celebrar. Su padre le dijo: mira, hijo, tú siempre has estado a mi lado y todo lo que tengo es tuyo. Deja de envidiar a tu hermano. Tenemos que celebrar este día, pues tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ahora ha sido encontrado. Yo quiero llegar solamente aquí, amigos. Con la parábola de la oveja perdida vemos que el cielo se alegra. Jesús dice: hay más fiesta en el cielo. Con la moneda perdida vemos que los ángeles se alegran. Ya no solamente es el cielo, sino los ángeles se alegran porque ven a su rey, al Dios alegrarse. Pero con la llegada del hijo, en esta historia del hijo pródigo, es el padre quien se alegra. El cielo se alegra, los ángeles se alegran, el padre se alegra. Pero el hermano se entristece. El hermano se enoja. ¿Cómo puede ser esto posible? ¿Cómo puede ser que si el cielo celebra, los ángeles celebran, el Padre se alegra, el hermano se enoje, se enfurezca? Este es el mismo comportamiento que existía en los fariseos. Si a mí me está costando, si yo me estoy esforzando, si a mí no me gusta mi vida porque estoy intentando obedecer la ley, quiero que también a ti te cueste lo mismito que me está costando a mí. Quiero que tú también sufras lo que es no tomarse una cerveza. Quiero que tú también sufras lo que es no comer ciertos alimentos, hacer fiesta, bailar, disfrutar la vida. Veamos la respuesta de este hijo ante la pregunta y le va a decir: y mira a este hijo tuyo que estaba perdido, derrochando el dinero en prostitutas. ¿Sabes? Yo creo que el hermano mayor quería lo mismo. Aparte de mal hermano, era envidioso. Habló su corazón. Y a lo que quiero llevarte, amigo, en este último capítulo es: quizá tú no eres el hijo perdido esta mañana. Quizá tú eres el hermano mayor de muchos hijos perdidos. ¿Y qué vas a hacer el día en que hijos pródigos lleguen a casa? ¿Te vas a enojar? ¿Qué vas a hacer el día en que hijos de esta casa salgan como el hijo pródigo y derrochen? ¿Los vas a juzgar? El mayor entendimiento de esto, amigos, es que necesitamos entender que necesitamos celebrar no solamente cuando las cosas son como nos gustan. Tenemos que celebrar siempre, siempre. Cada fin de semana la casa celebra, porque el cielo celebra, los ángeles se alegran, el Padre también se alegra. Y nosotros como hijos y hermanos mayores, ¿qué debemos de hacer? Celebrar, celebrar. Que muchos más también disfrutan ahora de una relación como la que tú y yo disfrutamos ahora. Así que, amigos, no quiero precisar más, no quiero hablarte más, solamente quiero que entiendas todo lo que costó para que tú y yo tengamos esta relación. Yo quiero que tan solo escuches el corazón de Dios decir: si tanto costó, valóralo. No te enojes. No te enfurezcas, celebra cada vez que muchos regresen a casa y también celebra tu regreso. Sí, Señor. Celebra tu regreso, amigos. Esto debe de ser nuestro ADN.